Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, miércoles 3 de enero, lleva por título Obra de Misericordia, estando en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 45. Así dice la palabra de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que lo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Obra de misericordia. El día de hoy vamos a estudiar dos puntos, siendo el primero la prioridad. Del versículo 35 al versículo 39 hay una continuidad con respecto al relato en el que nos estábamos viendo el día de ayer. Porque en el día de ayer, versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. ¿Y todo esto dónde sucedió? Bueno, todo esto sucedió en la casa de Pedro, en la casa de Simón, porque previamente a ello el Señor Jesús había sanado a su suegra y de ahí toda la gente se agolpó en la casa de Pedro y el Señor Jesús tenía misericordia de ellos y los estaba sanando, les predicaba el Evangelio y liberaba a los demonios. De manera que pasó, esto fue de noche, oscureció, se fueron, pero el texto nos dice, levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, prácticamente siendo de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, el Señor Jesús se levantó, salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. En la lectura de los evangelios, cuando nosotros nos adentramos y observamos, podemos apreciar un hecho muy constante en el ministerio del Señor Jesús, el cual es la oración. Siempre nos dicen los evangelios que se levantaba muy temprano, oraba y de ahí regresaba. Pero en esta ocasión fue distinto. Jesús demostró una conducta disciplinada, pero también preocupada en estar en comunión con Dios, orando principalmente desde temprano. Y es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque no solamente los evangelios nos hablan de oración, sino que también las cartas, toda la Biblia nos dice que los personajes se enfocaban ¿en qué? En buscar a Dios, en orar, en acercarse, en buscar dirección a través de la oración. Y Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una actitud que nosotros debemos de tener en la oración es perseverar. ¿Por qué perseverar? Porque todo el tiempo, todos los días debemos de esforzarnos en orar, en plantearle al Señor nuestras peticiones, en desear que se haga su voluntad, en pedir que el Señor nos ayude en nuestra condición en la que estamos. ¿Por qué? Recordando Romanos 8:25, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa oración nos ayuda ¿a qué? A acercarnos al Señor para que nos ayude, nos fortalezca a su Espíritu a través de nuestra debilidad y así podamos cumplir con la encomienda que se nos fue entregada. ¿Cuál fue? Predicar el Evangelio y también vivir el Evangelio, que es lo más importante en lo que nosotros nos encontramos. Y posteriormente en el pasaje, en el versículo 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban.
y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pero ¿por qué todos estaban buscando al Señor? Porque previamente habían escuchado, habían visto la obra de sanidad y también que liberó a muchas personas que estaban endemoniadas. Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El propósito del ministerio del Señor Jesús no fue sanar, obviamente, sí sanó, sí liberó demonios, sí hizo milagros, pero el propósito fue predicar el Evangelio. Y eso es algo que vemos aquí. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje que se centraba en decirles arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Este era el mensaje que se enfocó en predicar, esa era la prioridad del ministerio del Señor. Entonces, al momento de que las personas estaban perdiendo de vista que el Señor les estaba perdonando sus pecados, que estaba predicando de la salvación, del arrepentimiento, y que ellos se enfocaron nada más en su comodidad, en decir, voy a llevar a tal persona para que sea sanada, y nada más que no dijeran, vamos a conocer la enseñanza que se nos está dando. Ellos perdieron el objetivo, y entonces el Señor dijo, ellos no me están buscando por la razón correcta, entonces vamos a otros lugares, ¿para qué? Para que ellos escuchen verdaderamente el mensaje. Y es lo que pasó, versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. El objetivo principal que destaca acá, y predicaba en las sinagogas. La obra que el Señor Jesús realizó. Y como segundo punto es misericordia y prioridad. En el versículo 40 dice, vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. En la antigüedad, la lepra era considerada una enfermedad que no tenía cura. Y de acuerdo a la ley, de acuerdo a los usos y costumbres de los judíos, una persona que tuviese lepra era considerada impura, inmunda, y debía de apartarse del campamento, debía de apartarse de la ciudad, debía de cumplir cierto tiempo, porque había lepra que se presentaba de manera momentánea y de ahí desaparecía. Y de ahí, ¿qué debía de pasar cuando desaparecía la lepra? Debían de presentarse ante el sumo sacerdote lo examinaba y decía, ciertamente, esta persona ya no tiene lepra, ahora debe de pasar un proceso de purificación, debía de presentar un sacrificio, debía de consumirse el sacrificio y de ahí era reintegrado al pueblo. Pero en este momento esta persona obviamente era considerada impura y pues al parecer, no, bueno, no al parecer, al momento de que el Señor Jesús, perdón, en el Evangelio de Marcos está haciendo hincapié que tenía lepra, estaba mencionando, estaba haciendo referencia o alusión que realmente tenía una lepra que no era momentánea, sino que ya estaba con mucho tiempo con esta enfermedad. Y la obra del Señor Jesús se muestra en qué. El Evangelio de Marcos es el único evangelio que muestra las emociones del Señor Jesús y dice, y Jesús teniendo misericordia de él. Dice, le extendió la mano e hizo lo que no estaba permitido, porque si una persona tocaba a alguien con lepra, esta persona principalmente podría estar contagiado y de ahí era considerado inmundo. Entonces dice, y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La lepra desapareció totalmente y la persona quedó sana. Y le encargó, le dio una indicación bastante rigurosa y le dijo, versículo 44, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Le encargó que no dijera que había sido sanado por Jesús y nada más le dijo, cumple la ley, presenta la ofrenda de la purificación, que el sacerdote te revise, que constate y puedes volver a reintegrarte a tu vida normal. Pero esta persona que había sido sana desobedeció al Señor
porque dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Él empezó a decir, fui sano, me sanó esa persona que está predicando, que hemos escuchado, y pues todo el pueblo se alteró. ¿Por qué? Porque todos deseaban recibir algo, menos la enseñanza que el Señor Jesús estaba predicando. Y obviamente esto no fue favorable. Pero ¿por qué el Señor Jesús le encargó específicamente que no dijera esto? Bueno, porque al momento de que ellos se alteraron, algo que pasó, iba a interferir con el propósito en el cual se encontraba en esos lugares, el cual era la predicación del mensaje de arrepentimiento. Entonces, al momento de que ellos se enfocasen, como mencionaba hace un momento, se enfocasen en otra cosa que no fuera el mensaje, pues se desvirtuaba todo y ellos ya no iban a recibir la enseñanza. Entonces el Señor Jesús se apartó, dice, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Se apartó ¿para qué? Para que ellos se tranquilizaran y pues pudieran recibir lo que realmente necesitaban, el cual era el perdón de sus pecados. Y en Lucas nos hace una puntualización más de lo que nos comenta Marcos, Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nos hace hincapié en algo que se menciona en esa primera parte de nuestro devocional. Entonces, qué podemos reforzar, aprender el día de hoy? Bueno, esto se centra en dos cuestiones: la oración y la predicación de la palabra. Algo que el Señor Jesús enfatizó fue la predicación de su mensaje. Porque si el enfoque del Señor hubiera sido traer sanidad a todos, pues hubiera llegado a las ciudades y le hubiera dicho, hagan una fila y pasa, eres sano, eres sano, eres sano, eres sano, eres sano. Pero no, el propósito no es que fueran sanos, sino que ellos fuesen salvos. ¿De qué? De los pecados, de sus pecados, y que conociesen el único camino. El Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y el objetivo de que nosotros podamos apreciar esto, que lo principal es la oración y lo principal es la enseñanza bíblica, es para que nosotros lo llevemos a la práctica. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús dejó ejemplo de que dedicaba tiempo y a pesar de estar muy ocupado, dedicó tiempo para la oración, dedicó tiempo para la predicación de la sana doctrina, dedicó tiempo para volver a orar y para estar, pues, compartiendo la verdad de su mensaje. Entonces, que nosotros nos podamos quedar con esto, que podamos evaluar cuánto tiempo estamos orando, si estamos leyendo la Biblia, si estamos compartiendo a otros el mensaje, y si es así, perseverar, y si no, que podamos redireccionar la forma en cómo estamos viviendo y que podamos darle la gloria a Dios. El Señor les bendiga.